Nosotros hace tiempo tenemos como iglesia un canal en YouTube. ¿Ven? Ahí la gente puede entrar y puede ver los cultos, los estudios, incluso hasta los retiros, los bautismos que se han filmado y se han puesto ahí. En los últimos 15 meses, han visto por internet los cultos 377.423 personas. ¿Esto es mucho o poco? Algunos dicen, bueno, como si a ti te visitaran 300.000 personas todos los días, ¿no? 377.423 personas. Yo, honestamente, yo siempre lo digo y dirán que siempre digo lo mismo. A mí esto no me cabe en la cabeza. Impresionante, ¿eh? Sí, no, y de hecho hay gente aquí en la iglesia esta tarde que está a través de los cultos de internet. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros grabamos la imagen y el sonido, ¿vale? La gente cuando entra a esos canales, o a través de la página web de la iglesia, o a través de otra forma, ve y oye el mensaje. La mesa de sonido nos está dando últimamente problemas. Ya las grabaciones están saliendo con ruidos, ¿vale? Entonces, la gente, en el buen sentido de la palabra, se quejan. La gente a veces me manda mensajes. Todos los días recibimos docenas y docenas de correos de todas partes del mundo. Y últimamente a veces hemos tenido problemas. El sonido no se ha podido grabar o se ha grabado con no muy buenas condiciones. Entonces la gente enseguida dice, oye, que el mensaje de tal día se oyó mal. Oye, que el mensaje del otro día se oyó muy lejos, con mucho eco. Bueno, hermano, eso tiene solución. Y es el tener una mesa en condiciones de sonido, ¿vale? Yo solamente lo que les pido es que oren. Solamente quiero que oren. Señor, provéenos una mesa de sonido para la iglesia. Pero no solamente para que funcione aquí, ¿vale? Sino para que las miles y miles de personas que dicen que están siendo bendecidas y que aprenden de la palabra y que crecen y que, bueno, y que están siendo ministradas, pues puedan seguir haciéndolo. Entonces, bueno, hermano Jorge, ¿cuánto podría costar una mesa de sonido en condiciones? ¿Usted qué entiende de eso? Más o menos. Claro, me imagino que habrá mesas de 1 millón de euros, yo qué sé. Pero algo que esté digno, que pueda funcionar, que en fin, que nos ayude. 1.500 euros. Muy bien. Yo digo una cosa, ¿qué son 1.500 euros para el Señor? Será un problema grande para el Señor. Oye, el Señor dirá, madre mía, ahora. Bueno, vamos a orar. La Biblia dice que a veces no recibimos porque no pedimos. Entonces necesitamos una nueva mesa de sonido para la iglesia. Hoy es día, ¿qué día es hoy? Tengo aquí el mal. ¿20 qué? 22, domingo 22. Bueno, cuando el Señor provea, los primeros en entrarse serán ustedes. Y hermano, mira, ¿se acuerdan aquello que pedimos una vez en el culto de oración? Pues pido a la iglesia que esté orando porque necesitamos comprar y renovar ya la mesa de sonido. Ya ha durado mucho, ya ha durado muchos años y ya le hemos dado mucha caña. Entonces, por favor, estén orando por eso y estoy plenamente convencido de que el Señor va a responder y la iglesia va a poder seguir bendiciendo a estas 300 y pico mil personas que están viendo los cultos semanalmente. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Amén. Muy bien, pues nada más que eso. Los niños pueden pasar ya, por favor, a sus clases de la escuela dominical con las maestras. Los demás nos quedamos aquí. Y para los que no estuvieron, una vez más, saludos del pastor Antonio Panuccia, que me ha mandado mensajes y me ha dicho que por favor salude a la iglesia de su parte. Y ya lo hice el jueves, pero lo vuelvo a hacer otra vez. Muy bien. ¿Cuál fue el tema del mensaje del domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? El llamado, el llamamiento, efectivamente. Dijimos que en la Biblia encontramos hombres que fueron específicamente llamados a través de a veces de la voz audible de parte del Señor para que le sirvieran en su reino. Tenemos el caso de Moisés, a través de una zarza que ardía, pero que no se consumía. La Biblia dice que el Señor llamó a Moisés y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa.
También llamó por voz audible el Señor al jovencito Samuel, ¿se acuerdan? Samuel, Samuel. El joven Samuel pensaba que el sacerdote Elí era el que lo estaba llamando. No era un hombre que lo estaba llamando, era el Dios Todopoderoso el que lo estaba llamando durante la noche. Y vimos cómo el Señor, a través de llamamientos a veces espectaculares, si están en la Biblia registrados, el llamamiento de Ezequiel, llamamiento de Isaías, también como el Señor llamó a Pablo, aunque él dice, igualmente que el profeta Jeremías, que ellos fueron llamados desde el vientre de sus madres. Yo di algunas características, porque a veces hay personas que han sido llamadas, apartadas desde el vientre de su madre por el Señor y no lo saben. Y entonces hay unas pautas, hay unas características que a veces tienen las personas que no se dan cuenta de que son señales que te indican que el Señor te está buscando hace ya muchos años, incluso a veces desde el mismo vientre de tu propia madre. Pero también dijimos que hay un llamamiento general para todo creyente. Hemos sido llamados a heredar bendición. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad del Señor para todos los cristianos, da igual a la iglesia que vayan, da igual a la denominación a la que pertenezcan, la Biblia ha sido escrita para todos los creyentes. A lo largo de la historia dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Es decir, que no es una lotería, ay, qué bueno, no. Es que el Señor quiere a usted bendecirle. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado, Dios te quiere bendecir, no lo dudes. Es la voluntad de Dios. Que su familia sea una familia bendecida, no una familia llena de problemas y venga líos con el padre, con la madre, con los nietos, con los sobrinos, con el... No, pare, no. Por ahí no van los tiros. Les recuerdo las palabras del Señor Jesucristo. Si ustedes siendo malos, ¿a qué pueden terminar la frase? Sabéis tratar bien a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? Que no se nos pase por la cabeza pensar que yo voy a ser más bueno con mis hijos y más detallista con mis hijos que nuestro Dios con nosotros. Faltaría más. Cuando dice la Biblia que nosotros somos malos, el único bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados a heredar bendición. No estoy siendo bendecido. Bueno, pues pregúntate qué es lo que está pasando en su vida que usted no está siendo bendecida. Ahora, usted puede pasar una mala racha, vamos a decir entre comillas lo de mala racha. Puede pasar una temporada un tanto difícil, pero son temporadas que el Señor las permite para que aprendamos algo. Pero la bendición de Dios es suya. Dice el Salmo 23, uno de los más conocidos de la Biblia, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Den un fuerte aplauso al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Yo quiero ser un hombre bendecido. Amén. Pero dice también la Biblia en otro texto, y lo leímos la semana pasada, que también hemos sido llamados a vivir en paz. El mundo puede estar cada vez de mal en peor, y lo vemos. Pero nosotros hemos sido llamados para vivir en paz. Habrán guerras, rumores de guerras, historias, etcétera, pero nosotros hemos sido llamados para vivir en paz. Hemos sido llamados para vivir en santidad. Hemos sido llamados para vivir en libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no depender de nada ni de nadie, sino ser libre para servir al Señor con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber a lo que Dios me ha llamado? Porque el domingo pasado se dijo que Dios quiere llamar a la gente. De hecho, está llamando gente. Y puede ser que algún hermano o alguna hermana en esta tarde aquí, o algún joven, o alguna familia, porque a veces encontramos en la Biblia que a veces Dios no solamente llamaba a una persona en particular, sino a veces llamaba a familias enteras para que le sirvieran. Por ejemplo, la casa de Abraham, toda su familia servían al Señor. La casa de Jacob y otros tantos, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber a lo que Dios nos ha llamado? ¿Hay alguna orientación, alguna enseñanza bíblica que a nosotros como creyentes hoy en día nos indique más o menos a lo que Dios me está guiando? ¿Cómo puedo saber exactamente por dónde van los tiros? Claro que lo hay, hermano. En la Biblia hay respuesta para todas nuestras preguntas. ¿Usted lo cree? Usted no tiene que estar preocupado y no se preocupe. Mire, Dios quiere lo mejor para nosotros.
Ahora, yo le voy a decir algo que a lo mejor a usted le va a llamar la atención. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el versículo ese que está en Romanos 8:28, que dice: mas sabemos que los que aman, ¿a quién? A Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Muy bien, perfecto. Entonces, eso quiere decir que el Señor para nosotros tiene un propósito, tiene planes. No estamos aquí por casualidad. El Señor permitió y se dieron miles, por no decir millones de detalles para que tú y yo pudiéramos venir a este mundo. Muchos se quedaron por el camino, pero tú y yo logramos nacer. Ahora, hay a veces cosas que para nosotros son cosas negativas, experiencias amargas, cosas que nos han hecho llorar, experiencias negativas que nos han hecho sufrir, cosas que a veces no nos resulta agradable recordar, como por ejemplo abusos físicos, ¿sí? Gente que ha sido abusada, maltratada físicamente, o gente que ha recibido maltrato psicológico por parte de un marido, por parte de un pastor, porque también hay casos. Personas que han sido abusados emocionalmente y físicamente. Personas que han estado años siendo esclavos de la droga, del alcohol. Mujeres que han caído lamentablemente en las garras de la prostitución. Personas que han sufrido abandono por parte de su marido, de su esposa, de sus hijos, sabe Dios de quién. Todas esas experiencias a priori traumáticas, aunque a usted le cueste aceptarlas, esa es la escuela que Dios quiere utilizar para moldear tu vida. Porque las cosas traumáticas, las experiencias, las circunstancias negativas de la vida, si le damos lugar al diablo, terminan destruyéndote y amargándote, o terminan acercándote al Señor. Y acercándote al Señor, vas a descubrir el propósito que Él tiene para tu vida. Así que dale gracias a Dios por lo que todo ha sucedido en tu vida hasta el día de hoy, antes de haberle conocido y después de haberle entregado tu vida al Señor Jesús. Dele gracias a Dios por ese divorcio, dele gracias a Dios por aquellos insultos, dele gracias a Dios por aquellas humillaciones, dele gracias a Dios por todo. Porque a la larga, todo eso tú te vas a dar cuenta de que te va a servir y te ha preparado para un posible llamado y para un posible servicio activo en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el ser humano está capacitado, está dotado, está diseñado por el Creador para reaccionar ante el dolor. Y a veces hay como mecanismos de defensa que se despiertan en nuestra vida cuando hemos sido abusados, humillados, abandonados, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, a veces ocurre que personas que han sido heridas en lo físico, en lo espiritual o en cualquier otro área de su vida, lo que hacen es que se aíslan, se cierran y se hacen personas desconfiadas. Porque como se abrieron y recibieron un palo, como confiaron en alguien y recibieron algo que no esperaban recibir, ahora se van al otro extremo. De ser excesivamente abiertos, ahora se hacen la persona más desconfiada y más cerrada de la tierra. Le cuesta abrirse, le cuesta relacionarse, le cuesta ser amigos. Viven lamiéndose las heridas y sospechando de todo el mundo. Incluso hay algunas personas que van al terreno de la indiferencia, ya les da lo mismo todo. Le da igual quien predique, le da igual quien venga, le da igual a la iglesia a la que asistan. Ya están tan heridos, están tan lastimados que se aíslan, incluso llegan a dudar. Y he conocido a personas que dicen: ¿y de qué me ha servido a mí orar tanto y leer la Biblia tanto y haberme bautizado y haberme convertido e incluso haber servido al Señor para recibir esto? E incluso he conocido creyentes, tal vez hay alguno aquí esta tarde así, que está enfadado nada más y nada menos que con el mismísimo Dios. ¿Por qué a mí me tocó esto? Y están enfadados con Dios. Vienen a la iglesia, escuchan los cultos, leen de vez en cuando la Biblia, oran, pero en lo más profundo de su corazón hay una herida supurando que aún no ha sido cerrada y no te das cuenta
de que a veces los mayores hombres de la historia bíblica sufrieron cosas iguales o peores que las que tú has padecido. Y todo eso fue la escuela, el taller que Dios utilizó para forjar en ellos un carácter, una madurez, una solidez. Y el día de mañana, cuando el Señor los exaltó, cuando las heridas fueron cicatrizadas, cuando fueron restauradas sus emociones, esas personas llegaron a ser de tremenda bendición para miles de personas. Y te voy a hablar solamente de dos personajes. José, el hijo de Jacob, y el joven David. Los conocéis, ¿verdad? ¿Quién no ha oído hablar de José? ¿Quién no ha oído hablar de David? Los dos tienen muchas cosas en común, es increíble. Los dos, tanto uno como otro, aunque no fueron contemporáneos, ni se conocieron, ni vivieron en la misma generación, los dos fueron rechazados y menospreciados por sus familiares. La palabra envidia aparece cuando lees la historia de José, y la palabra celos aparece en la historia de David. ¿Y cómo es posible que sus propios hermanos le tuvieran celos y envidia a sus hermanos que estaban siendo bendecidos y eran buena gente? Pues así fue. Fueron rechazados por sus familias, fueron injustamente tratados, levantaron calumnias contra ellos. A José los hermanos le pusieron el mote de el soñador. Ahí viene el soñador. Se enfadaban con él cuando abría su corazón y contaba sus experiencias con el Señor. Cuando contaba lo que había soñado, sus hermanos se enfadaban con él. En vez de decir, gloria a Dios que tenemos a un miembro en la familia que Dios lo va a usar y Dios lo va a bendecir. Miren, hermanos, a veces es más fácil identificarse con una persona que sufre que alegrarse con una persona que está siendo bendecida y usada por el Señor. Cuando una persona tiene una herida, cuando una persona está pasándolo mal o ha sido atropellado o tiene un dolor en su vida, nos sentimos identificados con la persona, ¿verdad? Y queremos de alguna manera ayudarle o levantarle porque se tropezó. Pero a veces qué difícil le resulta a alguno decir me gozo cuando eres bendecido, me goza cuando Dios te usa, me gozo porque veo que Dios está contigo. Y los hermanos de José veían a José como un competidor, veían a José como un enemigo. Mira qué diferente, Potifar lo veía como una bendición. Para el inconverso, incluso pagó dinero para tenerlo con él en su casa. Para el inconverso José era una tremenda bendición. Se dio cuenta de que algo había en ese joven que a él le faltaba. Dice que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Entonces Potifar dijo, me lo quedo para mí. No le tenía envidia, no le tenía celo, al contrario, vio que José era una bendición en su casa, pero ese mismo José en la casa de sus hermanos era envidiado y rechazado. ¿Qué le parece? Ahí viene el soñador. ¿Vas a reinar tú algún día sobre nosotros? No les alegraba en absoluto ver que el padre amaba de una forma diferente y más profunda a su hermano José. Lo veían como un competidor. Ambos fueron rechazados, ambos fueron menospreciados. Leía hoy la historia cuando David, que era tan jovencito que uno podía ir a pelear en el ejército del rey Saúl, dice que llegó allí, no como dijo su hermano Eliab. Eliab significa mi padre es Dios. El hermano mayor de David así se llamaba. Qué nombre tan bonito, qué pena que ni hiciera honor a su nombre. Dice la Biblia que cuando ve llegar a su hermano y su hermano dice, yo voy a ir a pelear contra Goliat, no tengan miedo, pero ¿qué se ha creído este filisteo incircunciso? ¿Es que acaso nuestro Dios no está con nosotros? No tengan miedo, yo voy a ir contra él, no se preocupen. Yo estoy entrenado, yo he estado en la escuela de la soledad y es allí en la soledad de las montañas donde Dios me ha capacitado, donde he aprendido a pelear contra osos, contra leones. Madre mía, pero ¿quién es? Dice la palabra de Dios que su hermano le dijo, no, tú lo que eres es un soberbio. Tú has venido aquí a espiar y a ver la guerra. No, Señor, yo he venido aquí a darte de comer a ti. Pero qué fea es la envidia y los celos en algunas personas que no aceptan la bendición de Dios en alguien. Amén, hermanos. Es tremendo. ¿Tú sabes que hay gente que te tiene envidia? ¿Tú sabes que hay gente que puede tener celos al verte contento, al verte bendecido, al verte lleno del Señor, al verte animado? ¿Sabes que hay gente que te tiene envidia y celos? Es tremendo, la bendición siempre despertará la envidia y los celos en otros sectores. Siempre ha sido así y siempre será. La bendición, la unción, la gracia de Dios siempre trae persecución. De dentro o de afuera, me da igual. Mira a los propios hermanos de Jesús. Vete a otros sitios para que te conozcan. Vete a otros pueblos porque se avergonzaban de él. Creían que estaba fuera de sí, dice la palabra.
Pero ambos fueron tratados, ambos fueron humillados. Pero qué grandes hombres de Dios, porque esas experiencias negativas fue lo que forjó el carácter de ambos para que el día de mañana pudieran ser de bendición a miles y a miles de personas en su generación. ¿Cuántos dicen amén? Mira a Cristo, ¿quién lo traicionó? Sino un hermano, un discípulo de él. No vino un inconverso de la calle, no, uno de sus discípulos. Dice el Salmo en plan profético que el hombre de su confianza levantaría contra él su calcañar. Y así fue. Judas, ¿quién era? Un discípulo de Cristo. No era un pagano, un inconverso, un extranjero que vino para boicotear el ministerio de Cristo. No, era uno que comía de él con el plato y viajaban juntos. Lo traicionó. ¿Quién lo negó? ¿Quién lo negó? Uno de los hombres más cerca del Señor, Pedro. El que caminó, sí, aquel que caminó por encima de las aguas, ¿se acuerdan? Aquel que abrió la boca de un pez y sacó una moneda, dijo, esto es un milagro, pero es que yo sirvo a un Dios sobrenatural, aleluya. Ese le negó, no, yo no le conozco, yo no sé quién es. Lo golpearon, lo humillaron. Cuando echaba fuera demonios, en vez de decir, qué maravilla que el Mesías por fin ha venido. Qué maravilla que por fin en medio de tanta opresión política, estos romanos crueles que no tienen piedad ni misericordia con nadie, por fin ha venido nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Mesías. Y ahora estamos enfermos, vamos a Él y nos sana. Ahora tenemos problemas y Él nos consuela. No. Cuando echaba fuera demonios decían, sí, Él echa fuera demonios, pero por el príncipe de los demonios, por un tal Belcebú. Por Belcebú. Tremendo. Sanaba enfermos y lo cuestionaban, lo criticaban. Lo golpearon, lo humillaron, lo clavaron en una cruz y hasta que no lo mataron no se quedaron en paz. Entonces, hermano, ¿no te das cuenta de que a veces hay situaciones que tú no has controlado, que se te han ido de las manos, que llamas o consideras injustas, experiencias negativas, pero que de todas ellas el Señor te ha estado preparando y te ha estado mostrando que probablemente si aprendes a ser restaurada de esas heridas y a ser sanada de esas heridas, el día de mañana tú podrás ayudar a otras personas que están pasando por una experiencia similar a la que tú pasaste o peor todavía. Dice una especie como de juego de palabras el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios, que Él nos consuela, evidentemente el Señor, en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que nosotros hemos sido consolados en Cristo, después podamos consolar a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede ayudar mejor a uno a salir de la droga que uno que estuvo y salió en el nombre del Señor? ¿Quién puede ayudar a una mujer en depresión y abandonada y humillada más que una mujer que ha pasado por ese calvario? ¿Quién puede ayudar a otra persona a salir de un problema? Mejor que la persona que lo ha pasado, nadie te va a poder comprender en esta vida. Por lo tanto, mira lo que fue tu infancia, mira lo que fue tu adolescencia, mira lo que ha sido tu vida desde que naciste hasta hoy. Porque puede ser que a través de todas esas experiencias aparentemente traumáticas y negativas, aparentemente dolorosas, puede ser que el Señor te ha estado preparando para lo que próximamente deberás de comenzar a hacer para la gloria del Señor y para servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que no pases página y en vez de quejarte comienzas a decir gracias por todo lo que tú permitiste que yo pasara, porque eso me ha preparado para yo poder ayudar a otras personas, vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma asignatura. Quiero que vengan conmigo a Filipenses capítulo 1, los versículos del 12 al 15, para que ustedes vean cómo el mismísimo apóstol Pablo, cuando él escribe a esta iglesia desde la prisión en Roma, menciona algo tremendo que un cristiano maduro tiene que tener siempre presente en su vida. Escúchalo bien, hermano, porque puede ser que te esté pasando esto y esta palabra, este texto te dé luz y te dé paz. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Dice así la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha visto todo lo que este hombre ha tenido que padecer. Ha sido apedreado,
ha estado como náufrago varias veces, ha peleado en Éfeso contra fieras, ha estado en cárceles, ha estado perseguido por los hermanos y por los inconversos. Ha pasado un calvario terrible, azotado, escupido, maltratado. Dice, pero todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso, para el avance, dice otra versión del Evangelio. De tal manera, escuche bien, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, verso 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Es decir, si vemos al apóstol Pablo en la cárcel con cadenas, a punto de ser muerto en cualquier momento como mártir, y lo vemos tan animado y tan gozoso y escribiendo cartas y orando y cantando al Señor y dando ánimo, ¿cómo no nos vamos a animar nosotros que no estamos ni en la cárcel, ni privados de libertad, ni encadenados y que tenemos todas las oportunidades habidas y por haber? Dice que los hermanos, cuando veían a este hombre que tenía millones de motivos, humanamente hablando, para quejarse y para lamentarse y para tirar la toalla, él dice, me dejaron solo, ningún hermano estuvo a mi lado, me causaron problemas, Demas, Alejandro, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ven tan animado, escribiendo cartas donde dice, gozaos hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Cuando lo ven tan animado a este hombre, dice que los hermanos cobraban ánimo, porque el ánimo de Pablo era contagioso. Pero dice la Biblia en el versículo 15 algo tremendo, pero algunos, a la verdad, predican a Cristo. ¿Pero por qué lo hacen? Por envidia. Ah, si él lo hace, yo también. Si él abrió una iglesia, yo voy a abrir otra. Si él compuso una canción, yo compongo otra. Si él viajó para acá, yo viajo para allá. ¿Por envidia? Que la envidia es terrible, la envidia es una enfermedad, es tremendo. Dice que algunos predicaban, se hicieron predicadores, se hicieron pastores, se hicieron obreros por envidia. Pero eso era antes, eso hoy en día no existe. Eso era hace 2000 años, hoy en día no. Y por contienda, y otros de buena voluntad. En el siglo I había personas que se autoproclamaban pastores y se lanzaban a la obra y se llamaban apóstoles y profetas y no sé qué y no sé cuánto, por envidia. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Bueno, si alguno se convierte a Cristo a través de este envidioso, gloria a Dios. Bendito sea Dios. En otras palabras, bueno, mira, total que prediquen, si lo hacen por envidia o por crearme problemas o porque quieren competir, total que prediquen, mejor es que se dediquen a predicar el Evangelio, aunque sea con una mala motivación, que a jugar a las máquinas tragaperras o sabe Dios a cualquier otro pecado por ahí, ¿verdad? Así que fíjense, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Como a veces tu vida, el llamado que está ahí dormido, pero que está, puede despertar envidias y puede despertar celos, incluso en hermanos en Cristo y en obreros. Ahora, la lectura que se ha leído esta tarde ha sido muy clara. Si ustedes prestaron atención a esa carta de Primera de Pedro, dice que a veces como cristianos, como seguidores de Cristo, por querer agradar a Dios, por querer hacer la voluntad del Señor, puede ser que a veces pasemos por dificultades, por problemas, por persecuciones, por calumnias, por abusos, etcétera, etcétera. Puede ser. Dice, pero si pasas por una circunstancia difícil, gózate y dale gracias al Señor. Porque no eres la única persona en el mundo que está sufriendo lo que te está pasando a ti, sino que los mismos padecimientos, otros hermanos en otras partes del mundo también los están pasando juntamente contigo. Porque el Señor a veces permite que nos gocemos y a veces permite que pasemos por tribulaciones y por pruebas. ¿Para qué? Para que aprendamos lecciones, porque las lecciones que se aprenden con dolor y con lágrimas nunca se olvidan. ¿Cuántos dicen amén? Hermana, ¿usted olvidó usted su parto? Las hermanas que han parido, a ver, levante las hermanas que han parido. Eso no se olvida nunca, ¿que no? ¿Le dolió? Bueno, dicen que sí, yo no sé. No tengo envidia de tener ese dolor, a ver si me entienden. Pero hay dolores que son una bendición. Hay lecciones que se marcan en nuestra vida con el dolor. Pero esas lecciones, las que las aprendemos, nos capacitan y nos moldean y nos hacen crecer y madurar para que después podamos ayudar a otras personas que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir.
Hace años leí en una revista lo que les suele pasar a personas cuando salen de una secta o de un grupo religioso en el que han sido abusados psicológicamente o espiritualmente. Fíjense qué interesante el dato que yo leí hace años en esa revista. Dicen que un alto porcentaje de personas que han sido espiritualmente o psicológicamente abusadas en algún grupo religioso no quieren saber absolutamente nada, de nada que tenga que ver con Dios, con Biblia, con iglesia o con cualquier cuestión relacionada con este mundo. Han quemado, yo no quiero saber nada. Se van al otro extremo. De ser personas fervientes y entregadas por una causa religiosa, ahora casi se hacen hasta ateos y reniegan de Dios. Luego hay otro pequeño porcentaje de personas que siguen buscando. Dice, bueno, me metí en una secta, me metí en una iglesia rara o me metí en un grupo religioso que me hizo daño, pero no le echan la culpa a Dios. Son personas maduras, personas conscientes que se dan cuenta de que ha sido el hombre que en un momento determinado no ha hecho las cosas bien, pero siguen buscando y el que busca, dice la Biblia, que encuentra. Y Dios los honra y Dios los premia y encuentran el lugar donde tienen ahora que servir al Señor. Pero luego había un pequeño porcentaje de personas que ni se hacían ateas, ni seguían buscando, sino que optaban por el suicidio y se quitaban la vida. Personas que habían estado en alguna secta o en algún grupo religioso optaban por quitarse de en medio y se acabó. ¿Qué les parece? Hermanos, en la Biblia no solamente nosotros encontramos a un Dios que salva y perdona los pecados, sino encontramos a un Dios también que cumple una faceta y un área muy importante de la vida, y es la de un Dios que restaura y sana heridas del alma. ¿Cuántos dicen amén? Las heridas del alma a veces son más difíciles de curar que las heridas del cuerpo. Usted va a un médico, se pone antibióticos, le ponen puntos o lo que sea, y esa herida al final se cicatriza y ahí quedó. Pero a veces hay heridas del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los recuerdos, que pueden llegar a crear auténticas fortalezas y ataduras de tipo espiritual. Y permítame que le ponga un ejemplo bíblico muy fácil de entender. Yo siempre opto por el ejemplo más fácil de entender, no por el más difícil. Cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11 llega a un pueblecito a las afueras de Jerusalén, donde vivían unos hermanos llamados Lázaro, Marta y María. El pueblecito se llamaba Betania, recordarán, ¿verdad? Dice que cuando él llega a la casa de estas hermanas, se las encuentra dolidas, heridas, porque dice, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano hoy no estaría muerto. Así que le estás diciendo al Señor, María, que la culpa de que Lázaro haya muerto la tiene él. Eso es lo que le está diciendo. Porque yo te mandé a llamar hace 4 días y tú has venido tarde. Y ahora, claro, ya no está enfermo. Ahora está muerto y sepultado. Entonces nos ha fallado. Yo clamé, yo oré, yo pedí, te mandé un recado urgente y permítame la expresión, has pasado olímpicamente de lo que te mandamos a pedir. Bueno, Marta sabemos que era así muy afanada, tal vez de las 2 hermanas no era tal vez la más espiritual. Sin embargo, María, si ustedes leen Juan capítulo 11, habla exactamente igual. Cuenten las palabras que dice Marta y cuenten las palabras que dice María y son el mismo número de palabras y las mismas. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Están dolidas, están dañadas. Hemos tratado también, nos hemos desvivido por ti. Y el único favor que te pedimos en la vida, no nos lo haces. Por lo tanto, ya es demasiado tarde. Claro, ¿cómo no va a llorar el Señor? ¿Cómo no se le van a conmover las entrañas ante semejante ambiente negativo y pesimista y derrotista? El Señor dice, pero chicas, ¿pero es que acaso ustedes han olvidado quién soy yo? Que yo soy la resurrección y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una de ellas le dice, sí, no, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Y yo sé que nuestro hermano resucitará, pero en el día postrero.
al final de los tiempos. Mira, hay gente que tiene una visión distorsionada de Dios. Y cuando tú tienes una visión, un concepto distorsionado de Dios, todo lo que hagas, todo lo que digas, lo vas a hacer mal. Porque tu concepto de Dios no es el correcto. Si tu concepto de Dios es que te ha tratado mal, la forma como vas a vivir a partir de esa experiencia no va a ser la correcta. Si tú crees que Dios ha sido injusto contigo, si tú crees que Dios no te dio lo que tú creías que tenía que haberte dado y encima ni te lo dio y encima hasta crees que te lo quitó, con esa visión distorsionada y deformada del Señor, lo que vas a producir queriendo o sin querer es una vida desordenada y deformada. Si tú crees que Dios te va a tratar igual que mal que te trató fulano o mengano, te confundes, amigo. No me compares a Dios con ningún padre, con ninguna madre, con ningún tío, con ningún pastor, con ningún apóstol. No compares a Dios con nada ni con nadie, porque Dios no tiene punto de comparación con nadie. Dios es perfecto y para siempre es su misericordia. Y cuando tú pases por un problema o una situación dura, negativa o difícil, no le eches la culpa a Dios. Dios sabe lo que hace y nunca se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Amén, apláudala a Él si quiere. Dios nunca se va a equivocar contigo. Él sabe lo que hace. Dios nunca pierde, mi hermano. Dios siempre gana. Vamos a cambiar este ambiente. Porque aquí tenemos dos opciones. O nos lamemos las heridas y encima me echan la culpa a mí del mundo, o cambiamos el ambiente. Ustedes deciden. Vamos al cementerio. Fueron al cementerio en obediencia, pero no te creas que fueron muy contentas que digamos. Porque cuando llegan al cementerio y le dicen, mira, está puesto ahí, dice, muy bien, perfecto, quiten la piedra. ¿Vas en serio? ¿Crees que yo soy la resurrección en la vida? Vamos a cambiar las cosas. ¿Quieres que cambien las cosas, sí o no? ¿O quieres estar toda la vida lamentándote? Tú verás. Es que hay gente que le saca gusto a eso de la conmiseración, eso de pobrecito, nadie me quiere, mira lo que me hicieron, mira. Hay gente que al final se enganchan a eso y venden, y si no le hacen caso aquí se van a otra iglesia, y si no a la otra, y si no a la otra, y siempre habrá alguien que te diga, pobrecita, nadie te comprende. Eres la persona más dolida de la tierra. De los 7.000 millones de habitantes, pobrecita, no hay nadie como tú en la tierra. Ya. Sáquenme la piedra, háganme el favor. Señor, es que nuestro hermano hace 4 días que ha muerto. Y en este país, en verano, hace un calor que te mueres. Y nuestro hermano probablemente ya tiene un olor tan desagradable. Esto va a agrandar aún más la herida de ver que nuestro hermano está podriéndose allá adentro. El Señor dijo, quiten la piedra, háganme el favor. Cuando ellos rodaron esa enorme piedra de la puerta del sepulcro, el Señor dice que a gran voz, bueno, antes de llamar a Lázaro, dice que alzó sus ojos al cielo y dijo una frase que a veces como que la leemos así de pasada y no le damos mucha importancia, pero ahí está la clave. No me gusta emplear la palabra éxito, pero ahí está la clave de la vida diferente del Maestro. Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió por su propio pie resucitado fuera de la tumba. Pero antes de irse el Maestro, escucha bien, porque esto también hay que decirlo, porque esto entra dentro de la parte de restauración del creyente. El Señor dijo, desatadlo. Léalo ahí en su Biblia, Juan 11. Desatadlo. Y ahora que se vaya. ¿Por qué dice desatadlo? Porque los judíos en aquel tiempo amortajaban a los muertos, le ponían un sudario, le ponían venda, le ponían entre las grietas, entre vuelta y vuelta, le ponían especies aromáticas. Llegaban a tener hasta casi 50 kilos de peso ajeno a su cuerpo, apretados, no podían caminar, estaban ahí como especie de una momia, atados. ¿Y cómo se va a ir por la vida Lázaro así? ¿Qué testimonio va a dar Lázaro en Jerusalén? Uy, va a meter miedo Lázaro, en vez de ser un hombre de bendición, va a meter miedo. Imagínese que usted se va por la calle o esta noche llega a la casa y se encuentra en la puerta de su casa un tío todo vendado de arriba abajo. Nada más le ve los ojitos así. Y te dice, Dios le bendiga. Sí, sales así, pata para que te quiero, sales corriendo. ¿Qué bendición va a ser Lázaro? Ninguna. Yo te he dado vida nueva.
Pero ahora hay que desatarte, porque así no puedes servir, así no eres testimonio. Desatadlo. Lleva un tiempo, claro. Ustedes van a tardar más en desatarlo que yo en resucitarlo. Desátenlo una vuelta y dos vueltas. Uy, ¿cuánto pesa esto? Dale otra, y sigue y sigue. ¿Cuánto? Media hora, no importa. Cuando estuvo desatado, dice la Biblia que los judíos venían de todas partes del país para ver cómo eran muertos recién resucitados después de 4 días. Y no solamente venían para ver y escuchar las enseñanzas del maestro, sino venían para ver cómo era Lázaro. Ese fue un Lázaro que fue sanado, que fue liberado, que fue desatado y se convirtió en un testimonio tremendo a la gente de su generación. Y eso es un mensaje objetivo. Mira, muchas personas han nacido de nuevo. Entraron a una iglesia, a una campaña por internet o sabe Dios cómo, aceptaron al Señor, reconocieron que eran pecadores, le pidieron perdón al Señor, aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero siguen con sus ataduras, siguen con sus complejos, siguen con sus heridas abiertas. Cuando es tiempo de alabanza,